¡Ayuda, porfa! ¿Por qué estás tirada en el piso aquí adentro? Es que Fernanda me dijo que para este clip tenía que caerme y no me iba a caer en medio de la calle donde me pueden atropellar. Pero apúrense, vengan a ayudar, porfa. ¿Quién ahorita abajo? Sí. Parece que te quebraste la pierna. No. ¿Qué hacemos? Espérame, voy a buscar en YouTube. No, ¿qué estás haciendo? No. Sí, no video necesito desintegrado. Ah, sí, de hecho hoy lo iba viendo en el bus porque me tocó ir al centro a comprar. Y encontraste los tomates. Sí, vos, pero estaba muy pequeño porque la señora me... ¡Hey! Ya no siento la otra pierna por acá, enfóquense. Cálmate. Cálmate, usted está buscando videos en YouTube y yo ya no siento los brazos. Ya me 911 mejor. Y no, ve, tranquila. Ya, no. ¡Se desmayó! Pues sí, te decía que la señora me dijo que lo tomara. En el video anterior hablamos de los introvertidos y de que ser introvertido no es nada malo. Y hoy, como ya vieron este video, esperen, ya lo vieron, ¿verdad? Si no lo han visto, entonces les voy a dar unos minutos para que lo vean. Sí. Exactamente. Bueno, en estos momentos me olvidó lo que iba a decir. Ahora sí, como ya lo vieron, hoy nos toca hablarles de las cosas que hacen los extrovertidos. Ah, los extrovertidos, esos seres a los que les gusta platicar, conocer gente nueva, andar saliendo. Los extrovertidos son unos desconsiderados y abusivos. Siempre le roban la paz a los introvertidos. Porque no pueden ser más callados y menos locos. No, todos necesitamos de todo. No podemos hacer a alguien al lado solo porque habla mucho o poco. Es que se la Si mira. vas a estar hablando, mejor ándate. Pero es que. Sentate. Pero es que. No, mejor nos vamos entonces. Pero es que le están robando el carro. Me has dicho eso primero, Yo güey. creía que lo estaba limpiando el señor. En la vida nos vamos a encontrar a una gran variedad de personas. Hablantines, callados, medio callados. Es lo mismo que el anterior. Y nos tenemos que relacionar con ellos si queremos avanzar en la vida. Por esto es mejor buscar entenderlos y llevarlos bien. Así que les vamos a dar unos consejos de cómo actúan los extrovertidos y qué hacer. Primero que nada, a diferencia de los introvertidos, a los extrovertidos les gusta hablar bastante. Y en especial les gusta contar lo que han vivido, lo que han hecho, sus experiencias de cada cosa. Y cuentan cada pequeño detalle. Son bien específicos. Así que hay que tener mucha paciencia. Ajá, sí, espera un momento. Gisela, apúrate, ¿qué quieres comer? ¿Pizza o hamburguesa? Difícil pregunta, no estoy segura. Entre pizza y hamburguesa prefiero la pizza. Va. No, espérate, es que la semana pasada comí pizza y sí me gusta, pero no sé, es un debate si volver a comerla o no. Y es que estaba un día de estos donde Margarita y aproveché a ir donde ella porque no estaba lloviendo. ¡Se me va a ir saldo! Espérate, te decía, yo iba llegando el otro día de mi trabajo y entonces tenía que agarrar la chumpa, pero la mía estaba sucia, entonces dije voy a agarrar la de mi hermano, pero me dijo no agarré la mía, entonces no la pude agarrar. Te pregunté si querías pizza o hamburguesa, no si sos una aragana que no lava la ropa. ¡Ey! A eso voy. Después de pelearme me fui a la casa de Margarita y le dije, quiero comer pizza contigo. Y me dijo, no, pero no tenemos dinero. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Ponte a hacer algo productivo por la patria. Como vender limones que están bien caros. ¡Ey! No te vayas. Te voy a explicar que por los limones que están tan caros el calentamiento global se ha extendido y no podemos comer pizza. Si tienen amigos extrovertidos, es importante visitarlos y salir con ellos cada cierto tiempo. Porque les encanta andar saliendo, estar en actividades donde hay mucha gente y andar con alguien de un lado a otro. Les levanta el ánimo porque se sienten raros hacer algo solos.
mandé a que limpiaras vos, no que invitaras a ese ancianito a que te ayudara, que con costo y puede con él y a ese niño. Eras vos, tenés juicio. ¡Hala la escoba! Si hay algo que mete en problema a los extrovertidos es que se sienten bien conociendo gente nueva y haciendo nuevos amigos. Y no nos malentiendan, eso está bien. Pero el problema es de que muchas veces la gente lo ve de otra manera. Piensan que o son metidos o están coqueteando, pero la verdad es que no es así. Aunque a veces sí, pero la mayoría de las veces no. Bueno, hacer nuevos amigos, esto es emocionante. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estamos? Usted es metido, ¿verdad? No, porque yo que Anthony se tomó un jugo que le hizo daño, viene a preguntar, ¿verdad? No sabía. Solo para que le contemos que pasó 2 horas en el baño, viene, ¿verdad? Sí, vayamos. Sí, y déjate a mí y a los problemas estomacales de Anthony en paz. Hola, soy Franklin. Y yo no estoy disponible. ¿No estás qué? Sí, deje de andarme coqueteando. Pero si yo no... Entonces, ¿por qué vino a hablarme específicamente a mí? Quizá porque no hay nadie más aquí. Mándame y déjeme impedir. Váyase antes de que lo demande por acoso. Pero yo no he hecho Algo nada. así, quiero denunciar a un acosador. Es pelo negro, chele y algo feo. Tiene pinta de ratero y secuestrador. Y creo que no se bañaba. Huele feo. Hay muchos más consejos que podemos dar. Como el hecho de que a los introvertidos les gusta conocer lugares nuevos, a veces dicen cosas que después les dan pena, se distraen ¡Ey, una mariposa! Pero si hablamos de todo eso, el video se va a hacer muy largo y entonces Fernando va a tocarle que estar editando muchas horas y entonces no va a dormir. ¡Sí! Entonces, mira, si quieren entender cómo son los extrovertidos, solo tienen que recordar que a ellos les gusta hablar bastante y andar con muchas personas. A final de cuentas, sí, el mejor secreto para entender a alguien es ser honesto y hablar. Como que hubiéramos podido haber resumido los 2 videos en esto, ¿verdad? Un último detalle sea que seamos introvertidos o extrovertidos. Está bien ser así, nítido, pero tenemos que buscar tener balance. Todo necesita balance. Si nos vamos a los extremos, vamos a cerrar las puertas de muchas oportunidades. Porque está bien ser callado, pero a veces necesitamos hablar con otras personas para avanzar en algo. Y está bueno ser hablatín, pero hay que saber enfocarse y resumir lo que decimos. Entonces, recordemos hablar con las personas que queremos entender, no rechacemos a alguien porque habla o no habla y recordemos buscar el balance. Bendiciones, impactemos en 360 grados. Cámara, acción. Todo necesita balance. Si nos vamos al extremo, vamos a Entonces, recordemos hablar con las personas que queremos entender, no rechacemos a alguien porque ¡ay, la mosca!